Espacio promocional y publicitario. 8:10. Estamos ya de regreso y estamos saludando al señor doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, pero además presidente de la Función de Transparencia. Y es sobre este tema, además de la Contraloría, pero este tema de la función de transparencia, en principio que le pediríamos, doctor Celi, bienvenido, Pablo, ¿se puede hacer una evaluación de la existencia de esta función de transparencia, de esta especie de coordinación entre todas las entidades que forman parte de la función de transparencia, incluido el Consejo de Participación Ciudadana? Se debate su propia existencia, las superintendencias. ¿Cómo está digamos, esta entidad, este quinto poder? ¿Se puede evaluar? ¿Valió la pena que exista? ¿Cómo está? Bienvenido, Pablo. Buenos días. Francisco, muy buen día. Muchas gracias por este diálogo. Mira, este tema nosotros lo veníamos discutiendo de manera muy intensa desde cuando Julio César Trujillo asumió la presidencia de la función. Yo diría que, bueno, previamente hay un periodo en donde la función realmente no justificaba su existencia. No justificaba en la medida en que, si bien es cierto, la Constitución es bastante rigurosa en el establecimiento de sus competencias y alcances, es una instancia de coordinación que no subroga las competencias particulares de cada una de las instituciones que la integran, son 8, y que además tienen ámbitos muy diferentes, pero sí cumplía 3 roles que son quizá muy importantes y que fueron descuidados en el pasado. El primero, el ser una instancia de generación de políticas de coordinación que puedan articularse diferenciadamente. Para que puedan actuar esas instituciones. Claro, porque uno de los grandes déficits que tiene el Estado es la falta de concurrencia funcional. Entonces, cada institución actúa en sus ámbitos, pero finalmente muchos procesos que están interrelacionados, sea en la fase de información, conocimiento, que exista un la generación, siendo tan distintos los campos normativos, sí es importante y no teniendo capacidad para presentar iniciativa legal, todas las instituciones, era muy importante tener una instancia que pueda coordinar ese tipo de gestión de normativa, que vaya armonizando también los distintos cuerpos legales del Estado. Y un tercero, que es un tema que en Ecuador no había sido tratado porque ciertamente es producto también de una experiencia política de las democracias contemporáneas y sus crisis, el tema de la participación ciudadana. La necesidad de ir cerrando esa brecha entre el Estado y la sociedad civil, generando mecanismos de participación eficientes, de tal forma que... Pero que no estaticen la participación ciudadana, porque uno dice o sea, que alguien nos organice en la participación ciudadana, deja de ser participación justamente ciudadana. Quería decirte eso, o sea, el hecho de que el Estado propicie la participación ciudadana no significa la subrogación del Estado por las iniciativas sociales. Resolver ese problema es, primero, por supuesto, en ningún caso institucionalizar mecanismos propios de la actividad social, pero sí que el Estado genere mecanismos a través de los cuales las distintas iniciativas, veedurías, comisiones, denuncias, voluntariados, tengan incidencia en la gestión pública. Porque el otro problema también fue que puede haber una ciudadanía muy interesada, con mucho criterio, y que muy crítica, no encuentre mecanismos para participar, sin ninguna incidencia, o quien le escuche. Claro, sin ninguna incidencia. Entonces, la función constitucionalmente tiene esas 3 orientaciones. Lamentablemente, la función en el periodo de la descomposición institucional del país fue un membrete. Fue un membrete como muchas otras instancias. Parecía que ni siquiera se habían reunido antes. Mira, y yo tuve que participar en algunas reuniones de esa función en el periodo anterior, que era lamentable la falta de objetivos, la falta de plan, la falta de sentido. En ese contexto, habíamos nosotros analizado este tema y habíamos señalado, incluso Julio César y yo planteamos, que en ese momento él presidía la función y yo estaba como vicepresidente, planteábamos la necesidad de revisar las competencias de esta función e incluso su pertinencia.
Bueno, son dos cosas diferentes. Y en este análisis que han hecho y en esta experiencia ya hay, ¿se debe mantener esta? Sí, Sí, bueno, decía yo que en aquel entonces discutíamos la pertinencia de dos instancias que son diferentes y a veces se confunden. Una cosa es la función de transparencia y control social Ya. y otra el Consejo de Participación Ciudadana. claro. A veces, como no hay suficiente información incluso a la ciudadanía sobre qué es la función, se confunden las dos cosas. Son dos cosas distintas, con competencias y responsabilidades diferentes. Cuando discutíamos en aquel entonces, se resolvió hacer una investigación bastante amplia que sustente la pertinencia o no del funcionamiento de la función de este transparencia. quinto poder, Claro, la y sobre función de todo transparencia. en la medida en que la Constitución manda que la función de transparencia es la instancia responsable del Plan Nacional de Lucha Anticorrupción. Claro. No hay ninguna otra función del Estado que tenga esa competencia. Competencia que además obliga a articular. Pero no distorsiona el propio rol de la Contraloría, el rol de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría. Bueno, quizás luego vemos un poquito las diferencias de roles. Pero yo quisiera destacar la importancia de un plan integral que abarca a todo el Estado, no solo a la función de transparencia. Claro. Abarca al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial. La función de transparencia cumple en este sentido una función de coordinación respecto de lo que constituye un proceso de integridad en la gestión pública, que tiene actores diferentes, pero objetivos comunes. ¿Qué resulta del diagnóstico realizado? Un diagnóstico en donde se realizaron entrevistas, encuestas, señalamientos de opinión en la mayor parte del Estado y en la ciudadanía. Fenómenos que la ciudadanía advierte en el Estado ecuatoriano. Uno primero, un modelo burocrático y clientelar. Esto ya es un tema que se repite de gobierno a gobierno. Sí, sí. Es un modelo Y de que ha Estado. ido haciendo crisis, además. Terrible. Entonces tenemos un Estado hipertrófico, crece, se burocratiza y procede clientelarmente en la gestión de gobierno. Por lo tanto, ahí hay un margen para un dispendio de recursos espantoso. Un segundo tema que la ciudadanía identifica es el problema de una gestión pública sin rendición de cuentas. El funcionario público se asume dueño del cargo y por lo tanto presume que no tiene que explicar a nadie las Y la figura motivaciones. de la rendición de cuentas que Se existe en debili- cada se- una de las lamentablemente, se convirtió en cócteles de se fin de debilitó, año. dejó de tener una eficiencia sancionatoria, Ya, exacto, se descuidó sí, sí. terriblemente. O el propio rol de la Asamblea que no cumpla con la fiscalización a los funcionarios de alto nivel. por ejemplo. Sí, pero te diría yo que ese problema de la falta de rendición es en todas las instituciones. Siendo constitucionalmente una norma, no se ejecuta. Y el tercer fenómeno que también la ciudadanía Está ahí. advierte es una descomposición normativa. No hay una estructura normativa en el Estado que complemente normas que funcionan aisladamente. Este proceso de debilidad normativa se convierte en el resquicio a través del cual hay una pseudo legalidad en nombre de la cual se produce incluso la impunidad. Hay muchas actuaciones contra el Estado que dicen, pero si yo he actuado legalmente, estoy actuando a la letra, en función a la letra O sea, de la ley. lo que dice la letra he Ya, cumplido, pero y puede ser y los verdad, atropellos incluso, al Estado, y puede ser verdad claro. incluso porque la ley tiene las leyes, porque no es una, tienen tal cantidad de inconsistencias y de debilidades que ese marco normativo no Armaron una estructura legal entonces Claro, para ya, la impunidad. entonces, este es, como te digo, un tercer fenómeno que Ya. menciona la ciudadanía Que está con ahí. mucha fuerza. Hay un cuarto fenómeno que también está en la percepción social, que es el debilitamiento sistemático que sufrieron las instancias de control, dígase la propia Contraloría, a la que se le retiraron una serie de competencias, la propia Fiscalía, a la que se la limitó también, un sistema judicial Les iba que sometiendo a es otra Consejo. instancia crítica, que fueron todas afectándose por una politización que limitó sus capacidades y su autonomía. Este fenómeno también es muy lesivo porque es un fenómeno que se acumuló en 10 años de una gestión abusiva desde el Ejecutivo que descompuso al resto de funciones. Si a esto le sumas un quinto elemento o sexto, que es muy serio, que es la anomia social. Aquí se produjo una invocación demagógica al pueblo, pero en realidad una desorganización absoluta de la expresión social.
persecución a la opinión pública, persecución a los medios de comunicación, disolución de organizaciones sociales, confrontación del Estado con líderes sociales. Todo eso deja huellas muy profundas, porque te va quebrando la cultura política y te va destruyendo los mecanismos de participación ciudadana. Este diagnóstico, yo creo que es un diagnóstico bastante preciso, que lo realizamos en aquel entonces y sacamos la conclusión de que la función de transparencia no podía renunciar a su rol constitucional y que mientras exista y no se ponga en discusión su condición, su existencia misma, tenemos ¿no? que hacerla funcionar. Y ese fue el empeño que se inició con Julio César y que hemos dado continuidad, que tiene que ver fundamentalmente con tener una efectiva función de transparencia, con capacidades para coordinar acciones que se ejecuten de manera particularizada por competencias propias, pero que se organicen, se señalen objetivos concurrentemente. Generar normativa que sustente un trabajo coordinado entre las instancias. Y finalmente buscar crear mecanismos de participación social. Pero ahí uno dice, esta novelería de hacer una constitución con 5 poderes del Estado, que anulaban, digamos, el uno anulaba los 4, porque eran lo que el diagnóstico dice, una descomposición en general. ¿Vale la pena mantener ese esquema? Hay que irnos y ya desde esta experiencia misma. Sí, vamos a hacer funcionar porque la Constitución dice, pero ¿no será mejor desburocratizar un poco y quitarnos de estos 2 poderes más que les incrementaron, que dijeron ya murieron los 3 poderes, ahora son 5? Quizá eso hay que verlo en 2 dimensiones. Si lo vemos en el análisis de un sistema político en rigor, y si lo vemos también en la gestión cotidiana de un sistema que existe y cuya reforma está sujeta a demasiados pasos previos. Si me preguntas, y aquí podemos pensarlo más que como funcionario, como analista político, claro, mira, yo creo que en América Latina, no solo en Ecuador, el Estado está asignado por un presidencialismo desbordado, desproporcionado, que ha debilitado el conjunto del andamiaje de la función pública. Creo que eso es un fenómeno que lo compartimos todos los estados latinoamericanos. En mi opinión, el desarrollo de la función pública y de los sistemas políticos debería conducir a un proceso que transforme un presidencialismo en lo que podría ser un régimen parlamentario presidencial. La experiencia europea demuestra que hay mucho más equilibrio entre las instituciones cuando todos se pueden controlar. Cuando la función ejecutiva incluso no se concentra, sino que se estructura con corresponsabilidad y un sistema de pesos y contrapesos. El presidencialismo anula las posibilidades de pesos y contrapesos a la larga. Puede haber un ejercicio de un Estado presidencialista más democrático, más participativo, más respetuoso. Pero depende de las gentes. Sin duda, depende mucho del estilo de gobierno. Exacto. Y uno no puede estar pues al estilo de gobierno que venga, ¿no? Porque hay una estructura de Estado que no ha cambiado. Entonces, si me preguntas a largo plazo, yo creo que sin duda debemos trabajar por un Estado más democrático, con una estructura de la función pública que descentralice y que permita corresponsabilidad y equilibrios de gestión, sin duda. Nosotros diríamos ahí una Contraloría más fuerte, una Fiscalía más fuerte, ¿no es cierto? Una Procuraduría mucho mejor, de que esa cirugía mayor no tenía un médico para que la haga, ¿no? Bueno, te decía para simplemente cerrar la idea inicial, que si lo vemos en el largo plazo, la transformación del sistema político, sin duda esa será una tendencia. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos que gestionar el sistema que existe. Que está. Entonces, más allá de la... Pero eso podría uno pensar, le quieren dar vida. Gestionar el sistema que está, yo creo que es tratar de potenciar, buscar potenciar todas las capacidades jurídicas y administrativas que tenemos en el sistema actual para perfeccionar los mecanismos de gestión del Estado. Tú mencionas una que es muy importante, el problema del control. El sistema de control es un sistema complejo, que tiene, por supuesto, a la Contraloría como el ente que constitucionalmente rige el sistema de control público. Pero no es el único. La Contraloría cumple
una parte de las funciones de control que no pueden tener jamás una conclusión plena si es que no se articulan los procesos de sanción y posteriormente de resarcimiento. En el país tenemos, yo creo que en este momento, una gran conciencia social, y esto me parece un paso muy importante, en la trascendencia del control público. Yo creo que, y debo sentirme satisfecho en el trabajo que venimos haciendo en este sentido, que la ciudadanía... De recuperar esta idea de que necesitamos una Contraloría por primera fuerte. vez estamos discutiendo aquello. En 10 años no se discutió aquí la importancia de la Contraloría. Por primera ocasión la ciudadanía advirtió que era fundamental un Estado con controles, que una democracia sin controles es un sistema que garantiza la impunidad y el delito contra el Pero Estado. hay esa sensación de impunidad en cambio. Claro. Se fortalece el trabajo de la Contraloría, pero vemos que una buena parte de esos informes, los jueces, los fiscales dicen, no tenemos los elementos suficientes para concretar esto, que no se quede en la impunidad. ¿Por qué? Porque el problema del control público necesita una articulación sistémica, no puede ser aislada por institución. El tipo de investigación que permite determinar los delitos contra el Estado, los delitos contra los recursos sociales que el Estado administra, es una investigación que concluye señalando una diversidad de delitos compleja, que necesita un tratamiento fiscal y luego judicial muy sistemático. No todas las sanciones de Contraloría son sanciones que lleven a la justicia, al campo penal. Nosotros tenemos capacidad de sanción administrativa. Te digo que en el caso de la Contraloría ecuatoriana, esto es muy importante y es, de alguna manera, en América Latina, es uno de los organismos de control que tienen más facultades sancionatorias. Tan importante es la experiencia ecuatoriana que a nivel mundial esto ha sido reconocido, y en este momento yo presido a nivel de la INTOSAI, junto a Francia, el grupo que propicia en todo el mundo el proceso de consolidación de las capacidades sancionatorias en el campo administrativo de los órganos de control en el mundo entero. O sea, hay un reconocimiento importante, por lo tanto, a la experiencia que Ecuador tiene en la capacidad sancionatoria en el campo administrativo. Dígase, establecimiento de glosas, establecimiento de destituciones a funcionarios o de multas. Te debo decir que hay organismos de control en el mundo que no tienen esas capacidades y que tienen mucha más debilidad, por lo tanto, para ejercer control público. La Contraloría ecuatoriana... ¿Y las hemos aplicado? ¿Hay algún ejemplo de aplicación de esta normativa que podría ser buena para que se controle incluso quienes ejercen el poder? Mira, yo creo que en Ecuador la Contraloría ecuatoriana ha ejercido esto con mucha fuerza, al menos en el periodo en el cual tengo la responsabilidad de conducir la institución. Piensa tú que nosotros tenemos, en algún momento di un dato, no sé si lo tengo por acá para recordarlo, nosotros hemos establecido, por ejemplo, 5.470 informes. Esos informes derivan en alrededor de cerca de 2.000 millones de dólares en glosas. Eso es una sanción administrativa muy significativa. Pero ahí uno dice, ¿y dónde están esos 2.000 millones de dólares en glosas? Y después sumamos y decimos, ¿y esos 5.000 casos qué serán? ¿Que les ha faltado 3 o 4 libros a un departamento de comunicación social? Ahí viene la segunda parte del problema. Por ejemplo, el sistema administrativo y judicial ecuatoriano determina que estas sanciones que establece la Contraloría pueden ser impugnadas en el Tribunal Contencioso. De estas sanciones se convierten luego en un litigio con el Estado, donde la Contraloría tiene que dar continuidad defendiendo sus sanciones en procesos judiciales. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cuánto de esos 2.000 millones se han podido efectivizar sin iniciar el proceso administrativo? Mira, en forma directa, nosotros hemos recuperado 20 millones 20 millones directamente por glosas y por multas 13 millones más en nuestra capacidad directa, sin que intervengan los otros elementos que dilatan la recuperación de esos valores. O sea que en 1970 claro, la mayor parte están en discusión. Claro, que es un problema que hay que advertir,
en la necesidad de generar una normativa que vuelva mucho más ágil la acción pública en lo que tiene que ver con la recuperación de valores. Ya. Para mencionarte un elemento del sistema. El otro, el que tiene que ver con el ámbito penal. Mira, se han generado, por ejemplo, alrededor de 570 informes de orden Ya. penal. ¿Qué sucede? Los ritmos y las formas de la investigación fiscal son diferentes distintos al de la Contraloría. a los de la Contraloría. ¿Dónde está la diferencia? La Contraloría es un organismo que investiga, audita, identifica la anomalía, Ya. identifica la lesión al Estado, pero no puede tipificar penalmente, no le corresponde. Entonces, lo que tiene es que trasladar a la Fiscalía el hallazgo. Informe con Solo el hallazgo, la posibilidad de responsabilidad penal. sin establecerla, Sin porque la tipificar. Fiscalía, la Contraloría no tiene capacidad para establecer eso. Entonces, lo que traslada a la Fiscalía es un hallazgo que a su vez Aquí hay un potencial aquí se han delito. producido hechos que eventualmente violan tal normativa, que eventualmente han causado tal perjuicio, pero la Fiscalía, por sus propias competencias, acoge ese informe de Contraloría y tiene que estudiar ese informe. Tiene que generar una investigación fiscal que se derive de ese informe. Por lo tanto, ahí entra ya un ámbito propio, que es lo que le De la permite a la Fiscalía. Fiscalía elaborar una teoría de caso y determinar qué tipo de delito se ha producido. Obviamente, la complejidad que tiene ese proceso desde el punto de vista legal es mucho mayor que la del proceso de auditoría. Pero sí la Contraloría le entrega los insumos suficientes. Y Siempre. los mecanismos Mira, para que siempre. le facilite el trabajo a Es- la Fiscalía también. Siempre, pero ¿cuál ha sido el problema histórico? Ajá. La disfuncionalidad de las dos instancias. La Contraloría emitiendo acciones por su propia competencia y la Fiscalía haciéndolo con sus propios ritmos e investigaciones. ¿En qué hemos logrado avanzar? Y te diría, y mucho, Ya. en la coordinación entre la Fiscalía y la Contraloría. Yo te diría que el día de hoy tenemos ya un proceso de De generación estos 5.000 de un- informes, por ejemplo, de un lenguaje común. ¿cuántos podría ya la Fiscalía estar eh, trabajando para iniciar procesos Yo judiciales? te digo que en primer lugar ya tenemos una instancia de trabajo común que está procesando, Para coordinar. está procesando los 5.000 no son penales, los Ya. 560 informes Son penales. 560. Sí. Entonces, O sea, hay un se está 10%. jerarquizando aquello, se está jerarquizando, estableciendo las prioridades también. Hay un límite de recursos para iniciar 500 causas penales Claro. de una sola decisión, pero estamos ya en un proceso en donde se están estableciendo con claridad hojas de ruta concurrentes de parte de la Contraloría y la Fiscalía del Estado. Eso nos ha permitido también ir al tercer momento, que bien que tú lo puedes mencionar, que es el problema de la impunidad de ciertos delitos. Es lamentable, y yo debo reiterarlo, todavía tendré que reiterarlo y nunca será suficiente, es lamentable la situación del sistema judicial. Es lamentable porque hay procesos que tienen un destino en el sistema judicial que no se compadece con el trabajo previo hecho ni por el órgano de control ni por la Fiscalía, que en muchos casos hemos concurrido en forma complementaria Ya la a función causas detenidas. Necesita discutir, y lo digo de manera muy franca, muy solidaria también con las instancias. No busco desplazar responsabilidades, pero sí demandar que asumamos con la conciencia que esto amerita la necesidad de un proceso de reorganización, de profunda depuración y de desarrollo también de capacidades. Ya no solo el en lo sistema nacional, judicial. sino en todo el sistema. Yo creo que el sistema en su conjunto tiene que ser revisado. Tiene que ser, mira, es demasiado en este momento evidente el que causas importantísimas del país terminan siendo debilitadas por resoluciones en el campo judicial. Hoy mismo la Fiscalía el día de ayer ha señalado la desproporcionalidad con la cual se sancionan sanciona. delitos graves y por lo tanto se sientan precedentes Banaliza además, sumamente sí. peligrosos que lo que harían es garantizar simple y llanamente un tipo de sanción blanda que legitime la actuación de quienes deberían ser
incluso de manera ejemplar, de manera ejemplar, claro. Sancionado en sus responsabilidades. Esto es un tema muy complicado. Mira, yo diría que hay en el proceso del control público fases sucesivas y complementarias. La investigación, que puede ser administrativa o penal, eso es un proceso de investigación, que lo hace Contraloría o Fiscalía. Pero eso tiene que ir a un segundo momento, que es la tipificación del delito, en donde también es muy importante que la Fiscalía no vaya sola en el ejercicio de una capacidad que finalmente va a pasar a un tercer momento, que es el momento sancionatorio que le corresponde ya al sistema judicial. Que los jueces actúen en consecuencia de eso. En consecuencia con los hechos del previos. Trabajo, claro. Y mira, en consecuencia con un cuarto aspecto que es más complicado todavía, que es la recuperación de valores y el resarcimiento al Estado. Es evidente que si el proceso se debilita y en su fase judicial las sanciones no corresponden ni a los hallazgos de auditoría, ni a la tipificación del delito hecha por la Fiscalía, es inevitable que una sanción que termina siendo, de alguna manera, una sanción que debilita al Estado en su capacidad para ejercer la coacción. Claro, que demuestra que es un saludo a la bandera. Tiene como conclusión inevitable la incapacidad para recuperar lo perdido. Entonces, si queremos que el proceso sea integral, tenemos que actuar todas las instancias progresivamente dentro de una unidad de objetivos y de un solo tipo de ética en el manejo de la función pública. Y antes de ir entonces para estos planteamientos de la Contraloría y este trabajo que el actual Contralor venía haciendo de buscar un tribunal de cuentas y cómo avanzar en eso. Pero yo quisiera antes de eso topar el tema que nos piden, que el tema del incendio a la Contraloría. De que no hay ni un solo responsable, de que los detenidos, posibilidad de que en eso dio de base para tratar de intentar juzgar a alguien de los que ejercieron el poder. ¿Cómo está eso? ¿La Contraloría ha estado actuando? ¿Tiene algún indicio de quiénes fueron detenidos? ¿Ha hecho un seguimiento de eso? Bien, yo creo que es muy importante que la sociedad y el país no olvidemos el alcance que tuvo el ataque a la Contraloría. Lo peor sería entrar en un periodo de desmemoria social y acostumbrarnos ya a ver un edificio destruido. Yo creo que en primer lugar debemos advertir que el ataque del cual fue objeto la Contraloría es uno de los ataques más graves que ha sufrido el Estado ecuatoriano en su historia contemporánea. No es simplemente... no hay una conciencia de eso. No es un ataque aislado a una institución. Primero, no es cualquier institución. Es la institución que tiene la memoria documental del control público del país. Es decir, la memoria procesal independiente de las otras funciones. Es la Contraloría, al no ser un órgano dependiente del gobierno, dependiente del Ejecutivo, la que tiene la memoria histórica que permite al país tener una lectura paralela de la evolución del Estado en muchas de sus decisiones. Y de las responsabilidades de quienes han ejercido eso. Entonces, un organismo que tiene esa importancia, al ser atacado de la forma que fue, con objetivos muy claros, deliberados, de destruir la base documental, de romper el proceso de control, de generar obstáculos para que la Contraloría pueda continuar actuando. Allí se destruyó infraestructura, se destruyó maquinarias de trabajo, documentos. Además de los expedientes, se destruyó deliberadamente muy buena parte de computadoras, elementos de trabajo elemental, sin los cuales un organismo no puede seguir trabajar. Funcionando. Es decir, se buscó también, por lo tanto, bloquear. Inhabilitar a la Contraloría para eso. Entonces, la magnitud de ese ataque es muy importante no perderlo de vista, porque es en la orientación de ese ataque, en el hecho de que se hayan intervenido áreas críticas, que se haya destruido, por ejemplo, documentación que está en la fase de sustanciación de responsabilidades. Justo la dirección de responsabilidades. Justamente ahí, ¿no? y documentación que posteriormente es requerida en procesos judiciales como los que estamos comentando, es claro que se trató de un ataque que buscaba destruir el sistema de control público en el Ecuador.
Es decir, fue un ataque al Estado en su conjunto en la personería de la Contraloría. ¿Le ha faltado a la Contraloría un rol para no perder esto que es objetivo, el ataque a la esencia misma del control del ejercicio? Mira, la Contraloría, ¿qué decisiones ha debido tomar? Ujú. Bueno, en primer lugar, no parar su actividad. Ese fue nuestro primer objetivo. Porque si el objetivo del ataque era descomponer a la Contraloría y Eliminarla como claro, en el rol que debe eliminar el jugar. control público, la institución tenía que demostrarle al país que tiene capacidades para Que estaba. continuar trabajando. Ya. Y de hecho, una gran parte de las responsabilidades que se han establecido desde entonces acá son muy importantes, con investigaciones que han continuado con sanciones significativas. Solo te menciono una. Si creían que podían, por ejemplo, impedir que la Contraloría sustente los indicios penales respecto de las implicaciones de los decretos presidenciales en toda una serie de contrataciones que se licenciaron Sí, sí. para que no se proceda con los requisitos de ley en nombre de estados de emergencia que no tenían el sustento ni técnico ni jurídico, se equivocaron. Ya. Porque en este momento la Fiscalía cuenta ya con todos los elementos probatorios de delitos contra el Estado amparados en este mecanismo que se convirtió en un sistema. Esto es posterior al incendio. Ya. Te quiero decir con esto que la Pero Contraloría, por lo tanto, ha no ha respondido- sido paralizada en Ya. su capacidad de investigación. ¿Qué temas de la investigación que ustedes tienen que haber hecho y una evaluación de qué se perdió, de cómo se perdió, qué temas se pueden recuperar? ¿Hay alguno que se quedó ahí para que alguien esté festejando que se libró de la Contraloría? No, yo te diría que de manera general, ninguno. Todos los temas son reconstituibles. Ya. ¿Por qué? Porque el proceso de auditoría va registrándose en un sistema que está intacto. Eso no está dañado. ¿Qué es lo que está dañado? Parte de la documentación, la que fue quemada. Esa documentación puede ser... ¿Estarán en las entidades públicas o habrán coordinado para que desaparezcan en esa las dos documentación partes? puede ser restablecida. Ya. Y hay mecanismos legales, Para restablecerla. administrativos y técnicos para restituir esa documentación. Claro que esto le impone a la Contraloría un régimen especial, Claro. porque es un trabajo doble. Es volver a hacer las cosas Algo que que ya ya había estaban avanzado, claro. hechas. Sin duda esto nos afecta en la planificación del tiempo laboral de la Contraloría y de los mecanismos de trabajo. Pero la institución tiene mecanismos técnicos para hacerlo. Yo he dado siempre una confianza a la ciudadanía en el sentido de que no se ha bloqueado la actividad de control y que si la intención era Bloquear. generar la impunidad, eso no va a lograrse. No va a lograrse. También hay formas legales. Nosotros hemos establecido algunas decisiones de orden legal y administrativo para el proceso de restitución documental. Ya. El otro tema, que es un tema complejo para la institución, es la recuperación de infraestructura, porque los daños Incluido el edificio. incluido el edificio, los daños son muy elevados, muy significativos, Ya. y por lo tanto recuperar los edificios, recuperar todo el sistema. Va a haber una inversión, el mira, sistema tecnológico. El ataque incluso, fue ¿no? tan orientado que se asaltó, por ejemplo, la bodega principal de la Contraloría y se quemaron las computadoras sin uso, las que estaban de reserva de trabajo técnico. Se quemó todo. Ahí no hubo un intento de robo, hubo una deliberada intención de destruir al organismo. Se quemó toda la papelería impresa de la Contraloría, todos los formularios de trabajo de la Contraloría. Es decir, no solamente se quemaron documentos de sustento Claro, de procesal, sustento, sino que se quemó la infraestructura de trabajo deliberadamente. querían inhabilitar. Mira, recuperar, por lo tanto, todo el sistema de computadoras. Ya. Eso es una cosa compleja. Hemos distribuido en el último periodo, hemos ido progresivamente recuperando alrededor de 1.000 unidades de trabajo, computación. ya. Sí. Eso es un costo y es un trabajo muy significativo. Por otro lado, recuperar los edificios, eso toma tiempo. Yo debo anunciar, me han informado el día de ayer, y esto es algo muy satisfactorio, muy bueno en cierto sentido para la institución,
que el informe técnico que lo realizan los expertos de la Universidad Ya. Central determina que no será necesario deslocar los edificios. Ya. O sea, E- que ese la era- estructura del el- edificio el- está, que lo que hay es que... El gran problema que enfrentábamos, por el cual no Claro. podíamos aún dar pasos en relación con los edificios definitivos, Que no había un informe era que no técnico teníamos de un informe si estructuralmente estructural. estaban Ya lo afectados. tenemos, ha sido entregado el día de ayer, Entonces, y los edificios van a ser reforzados en Ya. alguna de o sus sea, ya hay partes. un mecanismo para rehabilitar. Así es. Nosotros hemos demandado ya la ejecución del seguro Ujú. y por lo tanto vamos a entrar ya en un proceso de restauración. Mientras tanto, el trabajo de la Contraloría se ha vuelto complejo en la medida en que no hemos logrado concentrar en otro edificio a nuestro personal. Ya, todas las Sí, actividades del y- Pero antes de ir a esa parte que sí vale la pena, el seguimiento a quienes incendiaron. ese es otro tema muy Porque importante. hemos visto la función oficial no cumple, no tiene, no hay informes, están fuera. No hay Mira, responsables de eso. Y la la Contraloría, Contraloría como ha dueña presentado- de, por lo mira, menos, el edificio. La Contraloría ha presentado un reclamo respecto de la forma como se ha tratado esto en el Ujú. campo judicial. Es inadmisible que en este momento no haya un Uno. solo detenido Así es. por los sucesos de la Contraloría. Que hayan sido todos, con una razón u otra, con una justificación u Y otra, estaban ahí, les todos- detuvieron en delito flagrante. a todos les sustituyeron medidas y en este momento, en la realidad, no hay No un hay, solo detenido no hay. por los hechos de la Contraloría. Ajá. Yo Y creo- todavía no hay un proceso que estemos... Hay un proceso en Fiscalía, Sí, que pero- yo creo que Fiscalía lo va a llevar adelante con decisión. Y la Contraloría no puede actuar ahí acusando, usando los informes de la policía, Bueno, tener un proceso que inicie de juzgamiento. hay fases legales. Ya. No le corresponde a la Contraloría la investigación penal. Claro. Eso lo está haciendo la Fiscalía. ¿Qué nos correspondió en su momento? Presentar las denuncias Ujú. con todos los elementos que permitan a la Fiscalía formular el tipo de delito Ya. y por lo tanto perseguir ese delito en sede judicial. En ese paso vamos coordinando con la Fiscalía las acciones. Nosotros vamos a acompañar todo el proceso judicial. Por esto, en cuanto se produjeron las liberaciones sin sustento de todos los detenidos, la Contraloría ha presentado los recursos legales frente a esto. Pero el tema ya sale del organismo de control. Claro, no ya no está es- ni en nuestra capacidad de investigación ni en nuestra capacidad de decisión. En los jueces. Lamentablemente está en un ámbito judicial que no tiene, en mi opinión, la celeridad, la decisión y creo, desgraciadamente tampoco, una visión de compromiso con la gravedad del delito que están El investigando y delito es el sancionando. ataque Si es un ataque al Estado. centro, claro, al centro donde se puede juzgar lo hecho en todos los años de gobierno. Un no Estado digamos que- no a ver, solo los últimos. Un Estado que no es capaz de responder a atentados Claro. contra el centro de su institucionalidad, es un Estado que se encuentra debilitado Un en Estado todos los casi ámbitos. fallido, claro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, no solo el Contralor, todas las autoridades, el Ejecutivo, el sistema judicial, la propia Asamblea, todas las autoridades, tenemos una elevadísima responsabilidad respecto del tratamiento y resolución del atentado a la Contraloría. Hay un Esto- equipo de abogados de la Contraloría haciendo el seguimiento. Sí, por a esto, supuesto, el ¿sí? departamento, nuestro departamento de responsable de hacer Ya. seguimiento penal está sobre este tema todo el tiempo. Pero no al igual que el resto de los ecuatorianos, parece que entonces la Contraloría también está en Sí, indefensión. estamos igual que los ecuatorianos a la expectativa de un sistema judicial que tenga capacidades sancionatorias. Y creo que esto es una sensación que Sí. poco a poco va Pero que convirtiéndose en un genera sentimiento social y yo espero impunidad también total. en una actuación institucional más severa, porque no podemos mantener un estado Se de impunidad en el perdió país. algo de esencia, algún caso específico. Ya no, nos ha dicho que Sí. aquí, si creían que no vamos a actuar sobre este tema, ya estamos actuando sobre lo. ¿Algún otro caso Sí, que se ha mire, logrado identificar? Hay algunos por ejemplo, casos. Hay algunos casos en donde tenemos documentos extraviados. Ya. No quiero precisar en este momento Ujú. para no generar zozobras. Hay algunos casos que tenemos documentos extraviados. Estamos en un proceso de recuperación de esto.
Sin ¿Las embargo, instituciones están respondiendo? ¿Están, sí, sí? sí, y las instituciones, incluso la ciudadanía, Ya. porque también los ciudadanos están siendo llamados para aportar información cuando ésta ha sido mutilada. Ujú. Es obvio que hay casos en donde tenemos aún vacíos y falencias que llenar. Pero yo creo que nosotros estamos yendo con un camino técnico muy eficiente y que aquellos casos también van a ser La superados. memoria de los funcionarios debe también estar ahí. Sobre todo el registro informativo. Está. Hay un sistema. Ese sistema está Está intacto. intacto porque ese sistema incluso fue sacado de ese edificio y en estos momentos está En a otros, buen en recaudo. otros. ¿Habían cámaras? ¿Se puede Sí, verificar? todos los temas están Funcionaron, en... todo están todo en ese manos proceso de está la en la Fiscalía Fiscalía. en el tema penal. Sí, Ojalá entonces tengamos una respuesta de eso. sí, yo ¿Cuáles creo que son- ese es un proceso que va a tener, obviamente, los tiempos procesales que un proceso tan complejo tiene. Pero creo que finalmente en el país hay un interés social y creo que en la Fiscalía hay un compromiso para que esto avance como debe, ¿no? Hay dos casos en los Estados Unidos de gente que se ha declarado culpable y dice, sí, yo estaba lavando porque me pagaron de estos. La Contraloría ha hecho algo sobre estos casos porque ahí está, se puede determinar cuáles eran los contratos y hay una persona o dos que dicen, sí, yo recibí esta plata por estos contratos. Se puede revisar, la Contraloría puede aportar en algo más en estos casos. Bueno, de hecho ya se han realizado esas Ya. investigaciones, Ujú. Ajá. sobre todo De los contratos que se mencionan. sí, ¿no? o sea, Está ahí. todos esos contratos están o fueron ya analizados y Analizados tienen por la- sanciones, incluso penales hay de la sanciones Contraloría, penales. o están, alguno que no había sido analizado, está siendo ya objeto de un análisis. Ujú. Pero respecto a lo que usted menciona, lo que tú mencionas, perdóname, Francisco, es importante entender algunos temas de procedimiento. Ya. La Contraloría no tiene auditoría forense. Esa capacidad no la tiene. No la tiene. ¿Qué significa la auditoría forense? Que podría ser por iniciativa propia de... No, que el tema es el siguiente. La Contraloría solo puede actuar sobre documentación oficial. Ya. Pongamos un ejemplo. No, Si hacemos una investigación sobre patrimonio de las personas, la Contraloría solo puede actuar sobre los documentos que la persona aporta o que se los solicitemos a la Banca Nacional en función a esto, al De la SRI aplicación. en función a aquello. En el caso en de aplicación las de las declaraciones leyes. patrimoniales, Ujú. vamos evidenciando un grave problema. El patrimonio ilícito no lo ponen en la declaración. Claro. Por lo tanto, no es identificable en una investigación de Contraloría de manera inmediata. Para eso se requiere una Un cruce auditoría de información. forense. Ya. El La cruce de auditoría información forense con significa todas las otras que se pueden instituciones. hacer investigaciones que no son solamente en base a la documentación aportada Ya. por los investigados, sino a través de medios en donde Que pueden tienen alimentar esa complemen- información, que claro. tiene que complementarse inteligencia financiera, información internacional, cruce de cuentas. Ese tipo de cosas requiere un trabajo muy coordinado de instancias que no son la Contraloría. Y si ya el tema va a un ámbito penal, obviamente la Fiscalía tiene los instrumentos de investigación. Pero antes de que vaya a un tema penal, es necesario que varias instituciones, el SRI, la UAFE, la Contraloría, por ejemplo, puedan ser parte de un sistema integrado de auditoría forense, Ya. que es lo que Para venimos que pueda, planteando. claro, para que pueda Por- la Contraloría efectuar de por mejor ejemplo, manera el seguimiento. La Contraloría no tiene capacidad para pedir información financiera internacional. Entonces, no Eso podemos... va vía la... Eso tiene que ir los por la tratados, UAFE. claro. Ya, pero si es que si no coordináramos la UAFE y la Contraloría, una investigación financiera internacional no puede llegar al órgano de control por vías legales. E incluso los interesados pueden imputarle al órgano de control Pero ahí está entrar en idea competencias de, que no le claro, pero esta corresponden. idea de en conocimiento del cometimiento de un delito, que es público y notorio, ahí hay dos señores que se declaran Sí, sí. culpables, no les lleva a la Contraloría a decir, oigan, en estos contratos donde estos señores ya se declaran culpables, algo ha de haber pasado. Por eso te menciono que esos contratos han sido ya analizados, Analizados. muchos de ellos Y hay, sancionados, ya. sancionados
y alguno está en este momento en ¿Pasarán investigación. al tema penal? Sí, Eso ya dependerá depende del análisis Ya. y de las bases de sustento para un tema penal. Pero te digo que, digamos, si bien la Contraloría no tiene Ya, investigación directa, claro. nosotros reaccionamos inmediatamente a una noticia criminis con un proceso de investigación dentro de nuestro ámbito, por un lado. Claro. Y por otro lado, mantenemos un nivel de cooperación con la Fiscalía en tanto las investigaciones tengan sede penal en ecuatoriana. Ahí hay procedimientos también internacionales que hay que entender, que hay que claro, comprender. y que además se manejan vía Pero judicial. mira lo que ya no complicado, es- mira lo complejo que es un sistema de gestión internacional. El Ecuador tiene en este momento puestas algunas causas en el campo penal que ha requerido de la Interpol, por ejemplo, alertas internacionales. Sí. La más escandalosa es la de Correa. Y si nosotros no contamos con la colaboración de la Interpol Claro, para no detener hay. a Correa, y en los otros casos También. ¿Qué Bueno, cu- tenemos al secretario es un- de Inteligencia. nosotros tenemos una serie en de España que tenemos tiene una serie de un funcionarios abogado, claro. que andan en el extranjero y no ha existido hasta hoy la suficiente cooperación de la Interpol para entregar al Estado ecuatoriano a personas que tienen que ser juzgadas en el territorio del país donde los delitos se han cometido. Entonces yo creo que nosotros necesitamos También en este necesitamos momento eso. hacer un esfuerzo muy significativo. La Contraloría, la Fiscalía, la UAFE, el Sistema Financiero Nacional, la propia Policía Nacional en su trabajo con Interpol, para lograr un sistema de... Quiero mencionarte algo sobre esto que es muy importante. Esta preocupación respecto de causas que salen de los países y se pierden en el universo, no es solo ecuatoriana. Mira, en la actualidad, Ecuador, la Contraloría ecuatoriana, preside en la OLACEP, en la Organización sí. Latinoamericana y del Caribe de Organismos de Control, nosotros estamos presidiendo la Comisión de Persecución del Crimen Organizado y Anticorrupción de América Latina. Y van a proponer que una legislación. Estamos algo trabajando común. te digo, en varias cosas. Sí. Uno, en aproximación de legislaciones Ya. que nos permita perseguir los delitos extraterritorialmente. En segundo lugar, estamos trabajando un manual que se aplique Común. en toda América Latina para el tratamiento de delitos contra el Estado. Y estamos, en tercer lugar, trabajando en el levantamiento de una base de datos que pueda servir a los organismos de control en toda la región. Mira, es la primera vez que hay una iniciativa en toda América Latina y que la preside el Ecuador. Entonces, yo creo que son cosas significativas que es importante que la ciudadanía Vale la pena. las conozca. ¿no? Se nos está yendo el tiempo. Yo quisiera dos temitas adicionales. El uno es este juicio que nos plantea la Odebrecht sobre el tema Pascuales Cuenca y sobre los cuales también hay un informe de la Contraloría que podrá servir para defendernos. Pero uno dice, ¿y por qué estos informes de la Contraloría, que no solo deben servir para defendernos de la demanda de Odebrecht, sino para juzgar esa obra? Mira, el tema Odebrecht nosotros lo tratamos interinstitucionalmente Ya. con la Procuraduría del Estado, con la UAFE, con el SRI, entre otros, con algunas superintendencias también. Cuando discutimos de este tema, creo que todos coincidimos en un punto fundamental. No puede existir requerimiento de reparación a Odebrecht que desconozca los procesos que están en marcha en el país. Es decir, no puede haber ninguna forma de reparación que deje de lado los procesos fiscales. El trabajo de fiscalía no está sujeto a ser negociado Claro. en una transacción, porque es un proceso que alude al cumplimiento de Y a la, la aplicación de la ley. del Ecuador, Sí. que no es Ningún un tema acuerdo- a ser transado. Ningún acuerdo puede eliminar la Eso aplicación de la en ley. primer lugar. Ya. En segundo lugar, el Contralor del Estado es juez de cuentas. Por lo tanto, sus sanciones tampoco pueden ser objeto de una transacción. Claro. Es decir, la reparación al Estado ecuatoriano no puede dejar sin efecto las sanciones del Contralor, ni tampoco las investigaciones y procesos penales. Pero ya hubo ahí un acuerdo en San Francisco, por ejemplo. Pueden decir, oigan, ya pasó. Sí, y nosotros tenemos que actuar Sí. de cara a la responsabilidad que Ya. tenemos. Yo te Muy debo bien. decir algo. Ahora no hay negociación. sobre Señalado eso. ese principio, Ujú. la restauración, la recuperación que el Estado tenga de las lesiones hechas
por Odebrecht tiene que ser, en primer lugar, tipificada. ¿Cuáles son las lesiones? ¿En dónde están? Y en segundo lugar, cuantificadas. De tal manera que el reclamo que Odebrecht le pone al Estado ecuatoriano pueda ser confrontado con lo que ha hecho. Lo que el Estado ecuatoriano tiene respecto de Odebrecht. Claro. Pero mira, solo como una muestra Ya. de lo absurdo que es el reclamo de Odebrecht al Ecuador, te menciono que solo en Contraloría, y no es del Contraloría, no es el único organismo que haya sancionado esto. Es el más importante, sí. Solo en Contraloría hay 44 informes de Odebrecht sobre, De las sobre obras, 17 proyectos de Odebrecht. 17 proyectos. ¿Cuáles son los resultados de esos informes? Tiene 212 millones de sanciones confirmadas. Tiene por confirmar 86 millones que están en este momento sujetos Ya. a respuesta por parte de Odebrecht. Y están por determinar 79 millones. Suma todo esto, son aproximadamente 378 millones de dólares que sanciona la Contraloría a Odebrecht. Odebrecht le reclama a Ecuador alrededor de 130 millones. Señores, es un problema de sumas y restas. Pero que hay una desproporción. ¿Se puede hacer que un cruce de cuentas? No, yo no puedo establecer cuál sea el mecanismo. Claro, no puedo, eso es un tema legal. El planteamiento Solo, que lo ha hecho ha sido así. No. Nosotros no queremos plata, podemos hacer un cruce, pero ahí hay el cometimiento de delitos. Eso es un tema que tiene que establecerse legal. Claro. Yo lo que estoy mencionando es simplemente está allá, en el caso de la Contraloría, ¿y qué hacemos para recuperar la esa magnitud plata? de la sanción ecuatoriana. Esto además está vinculado. Estos 378 millones de dólares están vinculados a 10 informes con indicios penales procesados en la Fiscalía. Estas dos cosas, la sanción administrativa y su encadenamiento penal, no pueden ser desde ningún punto de vista negociados en transacción alguna. Tienen que continuar por el camino legal que tienen, respetando los derechos, respetando el debido proceso, dándole a Odebrecht todos los elementos procesales para que pueda defenderse frente al Estado ecuatoriano. Y en esos 370 millones, ¿hay responsables de quienes firmaron los convenios? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Todo indicio de responsabilidad penal y administrativo tiene una doble faz. El contratista y el responsable de Estado, en todos ellos. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca, por ejemplo, ahí hay un tema que es muy fuerte. Hay una responsabilidad por 196 millones de dólares. ¿El fiscalizador? Y esa es la última. Esta es la última, que está ligado a las inconsistencias técnicas de los estudios que elaboró Kaminovska y las lesiones que eso generó en el proceso de construcción, implementación del poliducto, donde hay también una responsabilidad de Odebrecht, del constructor, copartícipe de esto. Dice como que le han dicho siga nomás. Ahí hay 70.7 millones a Odebrecht y 126 millones a Kaminovska. Es decir, están sancionados las dos partes. Les podremos quien cobrar, hace el estudio, Pablo. debemos, y el país no puede renunciar a esto. Por esto es que yo insisto en que este tipo de sanción administrativa, tanto como los indicios penales, no son transables. No son transables. Ahí hay una definición. Pero es que es lógico. ¿Sí? Lo que pasa es que ya hay el antecedente de que teniendo en manos del juez, lo de San Francisco no puede ser otra cosa, mira, se le perdonaron las glosas. Mira, solamente por sentencia judicial podría arribarse a un acuerdo reparatorio. Eso no lo puede hacer ningún funcionario aisladamente. Eso no puede ocurrirse al procurador, al contralor, a la fiscal. No, ningún funcionario por sí mismo puede establecer una transacción. Nosotros tenemos que todos actuar, y lo estamos haciendo, esto el procurador por su lado, el contralor por lo suyo. Y no el Estado el planteamiento ha sido que avancemos todos como Estado ecuatoriano, cada cual con sus competencias. Claro que sí. Y en sus ámbitos. En el último tema sería, entonces, la función de transparencia, mientras exista, hay que hacerlo funcionar. Está funcionando, yo creo que hoy está funcionando con gran fuerza. Mira, ¿cómo va el tema de respecto al propio caso que estamos tratando de Brecht? En este momento la función de transparencia tiene ya un informe consolidado de los miembros de la función que tienen que ver con el caso
aportándole al Estado una información concurrente de qué es lo que han hecho. La superintendencia. Esos son Ese tipo de instrumentos cosas son muy que son importantes. O sea, que el Estado sí. actúe con capacidades propias, pero con coordinación de objetivos. Claro, y ahí diría, el Contralor le va a hacer funcionar a esta función, Bueno, pese a que nos gustaría a otros que ya la desaparezca. mira, mientras la Mientras función exista y mientras tenga esas tres importantísimas responsabilidades, lograr un Estado con coordinación interinstitucional, una estructura normativa que tenga concordancias adecuadas y una participación social que robustezca el control público, tiene mucho que hacer la función de transparencia. Pablo, no estaría bien terminar con esto, sino por estas cosas que se dicen en redes y todo eso. Un sobrino es mencionado con frecuencia. ¿Es sobrino? Yo he mencionado, este es un tema que desde un primer momento lo he señalado con mucha claridad. Raúl de la Torre es hijo de una prima mía que vive en los Estados Unidos desde hace muchos años. Respecto de las actuaciones de Raúl de la Torre, no tienen ninguna relación con la actividad del Contralor del Estado, en lo absoluto. Y siendo actuaciones que están siendo juzgadas en sede judicial norteamericana, lo lógico es que ese pronunciamiento judicial sea el que oriente a las autoridades ecuatorianas respecto de un caso en donde creo que como en cualquier otro, tiene que aplicarse rigurosamente la ley. Eso es así. Gracias, Contralor, un gusto. Gracias. Ha estado con nosotros Pablo Celi y una revisión de la función de transparencia. Nos encontramos el día de mañana. Gracias, Pablo. Buenos días. Con toda la fidelidad, con toda